Bueno, muy buenos días a todo el mundo. Muchísimas gracias por asistir a estas jornadas. Para nosotras es un placer y una alegría pues, poder compartir y trabajar estas cuestiones con todas vosotras. Mi nombre es Isabel Vara Sánchez y junto a mi compañera África Jiménez formamos parte del equipo de investigación del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba, que es un grupo de investigación que lleva casi 3 décadas trabajando por la agroecología y la soberanía alimentaria, acompañando a personas que trabajan la agricultura a pequeña escala y a mediana escala y que lo hacen con prácticas de cuidado de la naturaleza y de las personas, ¿no? Y que tienen también luchas reivindicativas en el medio rural por su modo de vida y por tener pues una producción de alimentos sostenible y que mejore la salud de todas las personas. Esta línea de trabajo nos implica y también nos llama a que no solamente tenemos que trabajar, ¿no?, con las personas que se pueden permitir o que, pues que tienen vidas más cómodas y que pueden permitirse tener la alimentación que deciden tener, sino también pues, que haya alianzas, ¿no?, para que la alimentación sea sana, saludable, sostenible para todo el mundo que quiera tener esta alimentación y que tiene derecho a una alimentación adecuada y que cuide de su salud, ¿no?, y de la salud también del planeta. Este es nuestro objetivo, uno de nuestros objetivos como grupo de investigación, y por eso estamos en la mesa de coordinación del Pacto de Milán, ¿no?, impulsando políticas alimentarias en el municipio de Córdoba. Y para esto contamos con varias personas durante esta mañana, y una de ellas es Carla Soler, que es uno de nuestros compañeros de este camino de trabajo, de este pensar y de este actuar para mejorarnos la vida entre todas. Y él pertenece al equipo editor de la revista de Soberanía Alimentaria y es socio de la cooperativa del Pan Sencer, que es el pan entero, ¿no? No queremos las migas, queremos el pan entero. Ese es el nombre de su cooperativa y dice mucho de él y todo su equipo de trabajo por lo que están luchando y trabajando, ¿no? También forma parte del equipo técnico de Menjadors Ecologics, que es pues un grupo de trabajo que promociona los comedores ecológicos, ¿no? Y él nos va a acompañar, ¿no?, en esta comprensión de cómo funciona la ayuda alimentaria y cómo ¿no?, pueden tener los municipios un papel más activo para que tengamos todas acceso a una alimentación más sana y saludable. Y sin más dilación, os dejo con Carlos. Lo que pasa es que me da un poco de respeto cuando habéis puesto la ponencia Marco, porque bueno, al final lo que voy a hacer yo, que es la parte más fácil, ¿no?, que es recoger datos, ponerlos en público e interpretar para criticar el modelo, en este caso de ayuda alimentaria. Y yo creo que voy a intentar enmarcarlo para después, que es lo más importante, las experiencias que después vienen después de mi presentación, pues que también hablen desde la realidad y experiencias que están... Hola, hola. ¿Sí? Vale. Vale, pues nada, que lo que voy a hacer es una especie de acuerdo, una definición de más o menos de un marco de cómo está funcionando actualmente la ayuda alimentaria. Y me voy a centrar sobre todo en los fondos, ¿vale?, en los fondos que vía Ministerio de Agricultura, fondos europeos, el cómo se destinan a los bancos de alimentos y las bolsas que se dan en los centros, ¿no? A ver, bueno, ha quedado un poco desconfigurado. Entonces, al final estos fondos no son más, esto es un cortapega de la página web de los fondos europeos, ¿eh? Son fondos que se distribuyen a las personas más desfavorecidas y se distribuyen alimentos y o asistencia material a través de organizaciones asociadas. Y en principio, en estos fondos, son fondos para que se conforme una cesta
Le voy a dar importancia a este último párrafo, para que después veamos si realmente se está cumpliendo eso, ¿no? Cesta de 12 alimentos nutritivos básicos de fácil tratamiento que permiten preparar fácilmente una comida completa para una persona o para la familia. Nos quedamos con una cesta de 12 elementos, comida completa, a ver si lo que se está dando con esos fondos es cierto o no. Bueno, y al final, lo que os he comentado al principio, ¿no? Lo que he hecho es solo ir a la página web del Ministerio de Agricultura, donde se define el programa 2022 de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas. Y lo que haré hoy es plasmar esos datos, para después ver si de la cesta completa 12 elementos nutritivos es cierto o no, y después acabaré con un par de reflexiones para ver cómo se puede mejorar o transformar este modelo de ayuda alimentaria para que realmente sea una comida nutritiva y que sea una comida completa. Pero antes, para resumirlo, porque si no siempre nos perdemos, sí que hemos hecho este esquemita de cómo están funcionando actualmente estos fondos y que a quién se dan, cómo se articulan esos fondos. En principio, cuando está gestionándose el Ministerio de Agricultura, o sea que el principio tendría que velar por la producción local, producción agrícola, en este caso estatal, y ya veremos si eso se da o no se da. Entonces, el Ministerio de Agricultura, ¿qué hace con estos fondos? Que la gran parte viene de fondos europeos y el 15% de fondos del Estado, lo que hace es, tiene un dinero y compra alimentos, y con esa compra de alimentos tiene que pensar quién va a distribuir esos alimentos. O sea que nos encontramos con dos instrumentos. Uno, que es una licitación para comprar alimentos y se las compran a las empresas alimentarias y no productores, y después da una serie de subvenciones a aquellas organizaciones con capacidad logística para distribuir los alimentos que se compran. Que en este caso, como es a nivel estatal, las organizaciones distribuidoras son la Federación Española de Banco de Alimentos y la Cruz Roja, y después hay repartidas a todo nivel estatal una serie de pequeñas organizaciones que reparten esa comida, esa bolsa, a las familias. Este es el esquema. Lo que voy a intentar yo hoy es explicar cómo se llega de esos fondos al reparto de la comida. Entonces, compra de alimentos. ¿Qué hace aquí el Estado? El Estado lo que hace es, con los fondos de alimentos que para este año, para que os hagáis una idea de los montos, estamos hablando de 70 millones de euros. Esos 70 millones de euros, ¿cómo el Estado decide distribuir la compra de alimentos y a quién se los compra? Pues para ello, como estamos hablando de una compra pública de alimentos, hace una licitación. Una licitación de ámbito estatal define 12 lotes de alimentos, que son los alimentos que tienen que garantizar esa comida completa, y el único criterio de valoración, bueno, no me voy a extender mucho en cómo funcionan las licitaciones, pero cuando haces una licitación tienes que poner unos criterios de valoración para saber a quién eliges. ¿Quién es el mejor? La empresa, la entidad que ofrece, digamos, la mejor oferta técnica, económica o que según lo que decía la licitación. Lo único que en estas licitaciones se establece no es calidad de comida, no es criterios sociales, no son criterios ambientales, sino es solo el criterio económico, el precio. Es decir, que ¿quién va a ganar esta licitación? Que además es solo a nivel estatal. Pues aquellas empresas que ofrezcan el precio más bajo de la compra, en la, digamos, adquisición de alimentos. Y estamos hablando de ámbito estatal. Entonces, claro, si tú ya estás pensando ámbito estatal, ¿quién gana ese precio? ¿Con qué tipo de empresas estamos pensando? ¿O qué tipo de empresas se van a beneficiar? Y después nos hablan de libre mercado y que todo el mundo debería tener acceso a esas licitaciones. En este caso, ya claramente se está apostando por empresas de gran producción que sean capaces de competir con el precio. Estamos hablando de alimentos. Y bueno, y lo que he hecho es ir a la página web e ir viendo. Bueno, entonces, hay 12 licitaciones, 12 tipos de alimentos. Una licitación de arroz blanco, 2022, donde estamos hablando, bueno, aquí ganaron dos empresas, estamos hablando de
casi 5 millones de kilos, y estamos hablando de 4 millones de euros repartidos que ganaron estas dos empresas. Si haces la media entre la cantidad de elementos que han ganado estas empresas y al precio que lo han ganado, estamos hablando de 83 céntimos por kilo de arroz. ¿Es mucho? ¿Es poco? Lo veremos, pero bueno, difícilmente cooperativas arroceras pueden competir con esos precios y más a nivel estatal. Después, legumbres. Solo se ofrece una legumbre, que son alubias cocidas, envasadas, y es esta empresa, Legumbres Luengo, quien ha ganado el concurso este. Está ofreciendo pues casi 5 millones de kilos a un precio de 3.200, o sea, apenas llega a 80 céntimos el kilo de legumbres. Bueno, voy diciendo la media, más que nada para después comparar si los productores, porque en principio esto también tendría que ir dirigido a productores, serían capaces de competir con estos precios. Cacao soluble, pues también estamos hablando de casi 4 millones de euros que se dedican a la compra de cacao. Conserva de atún en aceite vegetal. Pues otro lote que ganó Bolton Food. Y claro, lo que pasa es que aquí estamos hablando de productos comestibles, voy a coger la palabra que ayer Isa decía, porque al final aquí estamos hablando de precio. En esta limitación no se ha hablado de calidad. No se ha hablado de si estos productos tienen que ser locales o no locales y si durante toda la cadena alimentaria hasta llegar a esta lata de atún se han garantizado la justicia social durante toda la cadena alimentaria. Eso no cuenta. Porque si viéramos lo que hay detrás de ese atún y de esa empresa, bueno, quizá también aún nos espantaríamos aún más. Galletas María. Bueno, gana Galletas Bullón a 85 euros el kilo de galleta. Y bueno, y sobre todo por las cantidades. O sea que aquí estamos hablando de cantidades que son a nivel estatal y estamos lo mismo. Solo son grandes empresas que pueden competir con esas cantidades. Macarrones, que llaman pasta alimenticia, pues lo mismo. Estamos hablando de unas cantidades, bueno, de más de 2.600.000 kilos de macarrones que una empresa ha ofertado a un precio que no llega ni a €1 y ha ganado este concurso. En la leche, la media que se paga según estas empresas han ofertado son a 55 céntimos el kilo. Y bueno, se han ganado pues tres empresas, 3 lotes. Perdón. Después tenemos la almacén de verduras en conserva, es la única verduras que van a probar en este lote, pues lo mismo, ¿no? Las cantidades son 3 millones de kilos, 1,5 millones de kilos. Los tarritos infantiles de pollo y fruta, entendí, pues la comida infantil completa. El tomate frito, bueno, pues lo mismo, ¿qué empresa es capaz a nivel estatal de ofrecer 6 millones de kilos y a un precio irrisorio? Lo que pasa es que no se ve, pero llegaba no llegaba ni, bueno, creo que eran unos 60 céntimos el kilo de tomate frito. Y aceite de oliva, pues se está pagando, esta empresa que se presentó, Oleomasía, ofertó más de 3.300.000 litros de aceite a un precio de 9.300.000, que será una media de 2,78 euros el litro. ¿Es poco? ¿Es mucho? Bueno, ya... Perdón. Y para acabar, la fruta en conserva, pues lo mismo. Si es fruta en conserva, que a saber de dónde viene esa fruta, si es local o no es local, pero bueno, estamos hablando de frutas en conserva. Claro, y al final, la cesta completa está conformada por estos alimentos que os he comentado y es una cesta completa que permita alimentar una familia y una persona de manera decente, de manera saludable, sostenible, etc. Pues en principio no, porque aquí ¿dónde está el alimento fresco? ¿Dónde están más variedad de legumbres, más variedad de verduras? Bueno, esto es lo que le llaman 12 alimentos que conforman una cesta de comida que permite que una persona, una familia, tenga una comida completa y garantizada. Bueno, pues no lo voy a decir yo, lo dicen los números, que eso es mentira. Vayamos a la distribución, ¿vale?
Ahora hemos visto que se compran unos alimentos y estos alimentos, estas toneladas y toneladas de alimentos, se tienen que distribuir. ¿Qué hace el Estado? Bueno, saca una convocatoria de subvención donde empresas, bueno, organizaciones sociales se tienen que presentar para distribuir esos alimentos. Pero ahí nos encontramos con lo mismo. Bueno, de hecho son subvenciones públicas, pero los criterios que ponen para que la entidad pueda presentarse son criterios donde tienes que tener ámbito estatal y tienes que tener capacidad logística en todo el territorio español para poder distribuir esos alimentos. Por tanto, solo hay 2 o 3 asociaciones que puedan ganar esa subvención, que son las que siempre están ganando, que son Cruz Roja y la Fundación Española de Bancos de Alimentos. No estoy criticando estas organizaciones, sino que tan solo estoy diciendo que el tipo de subvenciones que se hacen ya están muy dirigidas a quien los va a ganar. Sobre todo porque estamos hablando de ámbito estatal, o sea, estamos hablando de grandes distribuciones, de grandes montos, y ahí yo creo que nos perdemos bastante en realmente aterrizar si esta ayuda alimentaria, si esos alimentos están llegando pues donde tienen que llegar y sobre todo si sirven para garantizar una alimentación completa a las familias más vulnerables. Bueno, y entonces en esta misma página web he cogido datos de Andalucía y para este año, 2022, está previsto pues más o menos distribuir más de 19 millones de kilos a un coste estimado de 19 millones de euros. O sea que a euro por kilo más o menos. Vamos un poco más al detalle y entonces la distribución de estos alimentos son 2 fases. Una primera fase que llegó hasta agosto más o menos y otra segunda fase que llega hasta final de año. Y ahí, bueno, esto se distribuye, bueno, en la primera fase se distribuyeron más de, bueno, casi 7 millones de kilos, donde participaron 1.303 organizaciones que son las que reparten. Os he hablado de los que distribuyen, que son Cruz Roja y la Federación de Bancos de Alimentos, y estas 2 organizaciones lo que hacen es repartirlos por pueblos, municipios, barrios, etcétera, para que estas organizaciones de reparto la repartan a las familias. Y en Andalucía, pues hay 1.303 organizaciones en esta primera fase. Y en la segunda fase, pues más o menos lo mismo. ¿Sí? Son unas 1.300 y pico organizaciones de reparto que tienen que distribuir casi 12 millones y pico de kilos de alimentos. Eso parece mucho, parece poco, no lo sé, pero bueno, hagamos medias. Con el presupuesto que tiene Andalucía en 2022, se van a distribuir, bueno, tiene un costo de alimentos de casi, bueno, poco más de 19 millones y medio de euros, donde según las previsiones, esos millones de euros se van a distribuir a 331.000 personas. Si hacemos la media, porque al final es hacer media, te sale a 59 euros por persona y año, y si la pasamos a semanas, apenas te sale a un poco más de 1 euro por persona y semana. Con 1 euro, una persona se puede alimentar de manera completa en una semana. No lo sé. Yo creo que la cosa está difícil, ¿no? Está claro, y además también está diciendo trampas, ¿eh? Lo digo porque estos 2 fondos no son los únicos fondos que deberían percibir las familias más desfavorecidas para completar su cesta. Pero ya empezamos mal cuando están hablando de comida completa, de 12 tipos de alimentos, que yo no sé para qué sirven muchos de los alimentos que se dan, pero bueno, es un poco pues, para criticar el modelo. Entonces, yo lo que sí que me voy a quedar un poco, si tenemos tiempo, vamos bien, es que todo esto que os he explicado ahora, y ayer por la tarde también se hacía ciencia en ello, es que estamos hablando de compra pública de alimentos. Es decir, es una herramienta que tiene el Estado, no solo el Estado, sino las administraciones, tanto el Estado como las comunidades autónomas, como los ayuntamientos, como las diputaciones, cuando compran alimentos, que puede ser un banco de alimentos, como puede ser un comedor escolar, como puede ser un comedor social, que compras alimentos para abastecer a una serie de personas, a una serie de colectivos, pues
Ahí la compra pública de alimentos no es solo un trámite de licitación, sino que es una herramienta política para apostar por el modelo alimentario que esta administración, que es Estado, evidentemente quiere dar, ¿no? Entonces, si nosotros nos centramos con esta compra pública de alimentos, del fondo de alimentos que hemos hablado hasta ahora, ¿a quién está beneficiando? A 4 empresas de las 10 empresas que habéis visto ahí. Pero, ¿y qué modelo alimentario promueve? La industria. No son sistemas alimentarios locales, porque si solo estás valorando criterios de precio, no valoras ni criterios sociales, ni criterios de producción, ni de proximidad, ni nada, lo único que estás promoviendo es que la compra de alimentos solo se va a tener en cuenta el precio. Por tanto, ahí el alimento pasa a desaparecer y entonces es cuando podemos hablar de productos comestibles. O sea, bueno, pues son productos que, bueno, que igual vienen a la panza de la gente y ya está, pero poco cosa más. Pero, primero, estamos hablando de alimentos. Entonces, el modelo que promueve está clarísimo. No está promoviendo la producción local, porque seguramente el atún, a saber de dónde viene. Las verduras que hay en estos potes, que si vais viendo, pues muchas de estas verduras que vienen, como el único valor que vale es el coste, pues seguramente son verduras que vienen de Marruecos, o seguramente de Ecuador o de Turquía. Ves a saber dónde. Las legumbres igual. Estamos hablando del Ministerio de Agricultura, que en principio tendría que velar para la producción local, velar para, digamos, potenciar lo que es el sistema agrícola actual, que están desapareciendo la agricultura, están desapareciendo los productores. Entonces, ¿esa es la manera de defender a los productores? No lo sé. Y después, una cosa importante que el mismo Ministerio de Agricultura lo dice. La ayuda alimentaria que con estos fondos es para canalizar excedentes agrícolas. Canalizar excedentes agrícolas. O sea, lo que me sobre, perdonad, se lo doy a los pobres. Por tanto, estamos hablando de una acción puramente asistencialista. Donde, ¿quién produce? No lo sabemos. ¿Quién decide? Bueno, el Estado, haciendo esa licitación. ¿Se le han preguntado a las familias rectoras de estas bolsas si lo que hay en las bolsas, en las canastas, les gusta o no les gusta? ¿Dónde está su participación? En ninguna parte. Bueno, no me repito porque ayer, eso ya quedó, en la charla de ayer por la tarde quedó muy claro, ¿no? Pues ahí, este modelo habría que cambiarlo. Porque, sobre todo si nos estamos, últimamente, si nos estamos llenando la boca de carácter sostenible, saludable, justo, etcétera, etcétera, que eso ahora está muy de moda, es, bueno, pues, cambiemos eso. Cambiemos la compra pública de alimentos, y en este caso estamos hablando de, pues, de ayudas o de apoyos a familias más vulnerables, cambiemos el concepto. Yo creo que hay que cambiar el modelo y mirarlo desde otra perspectiva, más colectiva, y donde todos los actores pueden participar en toda la cadena alimentaria, desde productores hasta las familias que están ahí recibiendo estos alimentos. Por suerte, o no, el año pasado, no sé si fue el 2020, creo que fue el 2021, esto mismo, el Ministerio de Sanidad, bueno, fruto de reflexiones y tal, se dio cuenta, estas conclusiones que os he comentado antes, se dio cuenta que se estaba dando. Entonces dijo, bueno, hay que cambiar la manera de procesar y aplicar estos fondos de ayuda europea para los más necesitados. Había que cambiarlos. Y se ha creado el marco financiero plurianual 2021-2027. Estamos a finales de 2022, ya han pasado 2 años y que sepa yo no se ha aplicado. Pero bueno, lo bueno es que aquí, en estas ideas, ya se percibía y se decía que lo primero lo que hay que cambiar es el modelo de estos fondos, de cómo se reciben estos fondos, y está hablando más de descentralizar, dar competencias a las comunidades autónomas, dar competencias a los ayuntamientos, no pensar tanto en elementos, sino en otro tipo de percepciones que no sean tan asistencialistas y donde no se estigmatice a las familias receptoras. Y bueno, por ahí están, pues, definiendo cositas. Yo no sé, bueno, igual después vosotras sabéis más cómo funciona eso porque estáis en el territorio, igual sabéis más de cómo se está intentando implementar esta reforma, pero también hay que estar atentos,
Porque uno de los aspectos que se comentaban, que en vez de comprar alimentos, era utilizar tarjetas, las tarjetas Monedero. ¿La idea es buena o mala? No lo sé, depende de cómo se aplique. Porque si estas tarjetas Monedero son tarjetas Monedero donde solo te permite comprar ciertas cosas y solo en determinados sitios, pues le estamos equivocando otra vez. Porque las familias que tienen esta tarjeta lo están decidiendo. Tienen que comprar según qué y en sitios determinados. Pero bueno, ahí eso lo dejamos, lo digo porque estemos atentos, porque si tenemos espacios para, y bueno, yo creo que hay un espacio para ello, si tenemos un espacio para proponer otros modelos para distribuir estos fondos, pues que estemos atentos pues, a hacer propuestas que, bueno, que después con la mesa de experiencias ahí tendremos ideas para intentar procesar qué experiencias positivas puede haber. Y bueno, insisto, entonces, y ahora aterrizo un poco también ayuntamientos, ¿no? La compra pública puede transformar los sistemas alimentarios. ¿Cómo? Si en vez de 2 criterios en la licitación solo hablas de precio, ¿por qué no lo cambias? ¿Por qué no lo cambias y al precio le das un 10% a la valoración y al resto lo pones en criterios? Criterios de producción local, criterios sociales, criterios de precios justos a los productores y también también valores el que toda la cadena, todos los actores que están en la cadena alimentaria, pues también participen. Esas son cosas que puedes hacer. Lo que pasa es que, claro, es más costoso. Y eso, a nivel de ayuntamientos, los ayuntamientos también tienen ese poder de compra pública. Porque en Córdoba, yo creo que en Córdoba también existen, pues tienes comedores escolares, tienes comedores sociales, y en los comedores sociales, ¿por qué no puedes proponer este modelo? Una licitación, estamos claros que no puedes dar a dedo los dineros públicos, pero ¿por qué no puedes hacer una licitación de comedores sociales? Estoy hablando de los comedores que son de propiedad pública, de propiedad municipal. ¿Por qué no puedes poner un comedor social donde valores criterios, donde los elementos se valoren, que sean el máximo de producción local, que se pague el precio justo a los productores y donde, bueno, la gente pues pueda cocinar, espacios donde pueda cocinar? ¿Por qué no puedes hacer eso? Eso se puede hacer. Hay experiencias que bueno, eso ha funcionado y ha tirado para adelante. ¿Por qué no hacerlo en Córdoba? ¿Por qué no hacerlo en Barcelona? ¿Por qué no hacerlo en Madrid? Y en diferentes municipios. Pero también el poder de decisión, que es importante. Al final estamos hablando de un proceso colectivo, de un proceso participativo, y de la misma manera que nosotros reivindicamos que los productores tienen que participar para fijar precios y conservar precios, pues también las familias más vulnerables que están participando en este proyecto, pues ¿por qué no también escucharlas, participar y saber, bueno, cómo ellos piensan este modelo? Aquí no se ve, pero aquí abajo en rojo pone derecho a la alimentación, porque alguna vez se nos olvida. ¿Cuál es la excusa que muchas administraciones ponen cuando estamos hablando de producción local, de alimentos frescos, participación? Uy, es que eso es muy caro. Y claro, en vez de gastarme 1 euro por persona por semana, igual me tengo que gastar 5 euros, y hablan de gastar, 5 euros por semana. ¿Y qué? Estamos hablando de derecho a la alimentación. Es un derecho que, en principio, todas las administraciones europeas han firmado. Entonces, es la obligación del Estado, es la obligación de la administración de garantizar la alimentación a todas las personas. Pues si tienes que quintuplicar el gasto para garantizar este derecho a la alimentación, ¿por qué no? Porque si no, al final pasa, pues, la situación que nos encontramos en residencias, en hospitales, en comedores escolares, que al final, cuando ves la calidad de los alimentos, pues, y sobre todo cuando estás en un territorio productivo, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puede ser que las personas que están en hospitales o los niños y niñas en las escuelas están comiendo una comida totalmente deslocalizada? Pues lo mismo puede pasar en los comedores colectivos, en las cocinas colectivas o en este banco de alimentos, para que, bueno, oye, si tienes que poner más dinero, pues lo pones. ¿Dónde está el problema? De la misma manera que estás gastando, y ahí nos meteríamos en otro berenjenal, en presupuestos militares, porque no lo dedicas a derechos sociales, a derechos de la alimentación. Pero bueno, nos estamos poniendo ahí en una historia un poco más complicada, ¿no? Bueno, y no quería acabar sin dar 2 experiencias, para que, bueno, después lo comentaréis
en la resta de mesas. Y es un proyecto que se inició hace un par de años en Barcelona, que se llama Alterbanc, que es el Banco Alimentario Agroecológico. Y lo único que ha hecho este proceso, hay movimientos sociales implicados, movimientos vecinales implicados, productores implicados, y lo que han pretendido es conectar la agroecología con los movimientos de barrio para suministrar alimentos a las familias con riesgo social y alimentario. ¿Qué hace Alterbanc? Pues lo que quiere hacer el Banco de Alimentos a nivel estatal, lo está haciendo a nivel local. Poner en contacto productores de Barcelona, que por suerte tenemos Barcelona está rodeada de unas comarcas muy productivas, con comunidades vecinales, con asociaciones de vecinos, que tienen que hacer ese trabajo pues, de suministrar alimentos a las familias con riesgo social de su barrio. Entonces, ahí tenemos tres actores visibilizados, que son los productores, que son las asociaciones de vecinos, comunidades de vecinos, y a las familias que también están recibiendo esos alimentos. Y los tres, de manera conjunta, están decidiendo de qué manera suministrar esos alimentos y cómo transformarlos. Y ahí se da todo un proceso colectivo muy chulo, porque cuando se empezó a distribuir verduras frescas, frutas, etcétera, a algunas familias, pues había familias que no sabían cómo cocinar algunos alimentos, y ahí, entre productores, comunidades de vecinos y familias, pues bueno, se empezaron a compartir recetas, maneras de cocinar con el menos gasto energético posible, y bueno, se dan ahí unos procesos colectivos que yo creo que son interesantes, y que estos fondos que estamos hablando de tantos millones, esto podría ser un buen ejemplo. Llevamos 2 años desde que se creó Alterbanc, picando puertas y puertas de administraciones locales. Uy, sí, bueno, supongo que esto debe ser en todos los sitios, que es un proyecto interesante, pero ahora en ese momento, ahora no tenemos dinero. ¿Sí? Pero bueno, son cosas que hay que seguir peleando. Y otra de las cosas que también pueden ser interesantes es un proyecto que está haciendo la Magrana Vallesana, que es una cooperativa de consumo de Granollers, con el Ayuntamiento de Granollers. Y es un proyecto que se llama Mimosa, y entonces, ¿qué han hecho? La cooperativa de consumo tiene sus familias socias, y entonces han incluido familias con riesgo social como socias cooperativas de esta cooperativa de consumo. Entonces hay una implicación del ayuntamiento que pone unos fondos, y entonces las familias con riesgo social que son socias de esta cooperativa van a cooperar al supermercado cooperativo de la Magrana Vallesana como una familia normal y anónima. Nadie sabe qué familias son o no son beneficiarios de los fondos que da el ayuntamiento. Y sobre todo, que estas familias que van ahí deciden lo que comen, compran lo que les da la gana. Y nadie los cuestiona porque nadie sabe quiénes son. Y además, lo que sí que está provocando es una conexión, porque estas mismas familias están participando, digamos, en los proyectos colectivos de esta cooperativa. Esta cooperativa, cuando hay que preparar cestas, cuando hay que buscar suministradores, cuando se hacen talleres para mejorar recetas, pues participan como si fueran familias que son familias de la cooperativa. Bueno, son 2 ejemplos que dejo ahí, que también nos pueden servir para ir generando ideas, compartir ideas, pues para ir cambiando el modelo que está, al menos nosotros, el modelo que os he explicado antes, es un modelo que tenemos que derrotar, porque no va a ningún sitio. Y yo lo dejaría aquí. Supongo que en Barcelona, en Cataluña, como aquí, pues una y otra vez se pondrán sobre la mesa la dificultad de las normativas, de la dificultad para implementar cláusulas y demás. ¿Qué experiencia podrías señalar con el tema este de cláusulas de lo municipal que se estén haciendo que te parezca realmente reseñable? Que puedan servir de ejemplo inspirador. Quizá no tan vinculado a lo que estamos hablando hoy de ayuda alimentaria, pero sí vinculados a comedores sociales, bueno, más que nada comedores sociales, comedores escolares, residencias, incluso alguna compra pública de alimentos destinados pues, a otros colectivos, y experiencias las hay, no solo en Cataluña. Por ejemplo, yo puedo citar como 2 ejemplos, ¿no? Una, que es la licitación que se ha hecho para las escuelas infantiles municipales en Barcelona, donde se ha incluido desde hace tiempo criterios ecológicos y en los 3 últimos años se han incluido criterios sociales y también criterios de proximidad y protección local. Y otro ejemplo es en Iruña, en Pamplona, en el proyecto de Menguac, también con escuelas municipales infantiles,
donde la licitación... Bueno, en Barcelona lo que se hizo fue licitar para que empresas se presenten para gestionar las cocinas de las escuelas infantiles. En Iruña, como las cocineras, el equipo de cocina, ya son trabajadoras del ayuntamiento, pues lo que se licitó fue el lote de alimentos. El lote de alimentos como aquí. Lo que pasa es que, evidentemente, el cambio es muy sustancial, porque los alimentos iba primero, se conformó una estructura de menú adaptado, en este caso, a niños y niñas de 0 a 3 años, apostando por la producción local, producción ecológica, y con eso se conformaron, bueno, pues al final es matemática. Si tú tienes 2.000 niños que comen cada día y necesitas 100 gramos de verdura cada día, pues lo multiplicas por cada día y por los tantos días que se quedan en la escuela y te sale una cantidad. Y eso, lo que hizo Pamplona fue una licitación por lotes de alimentos y puso carne de ternera, carne de pollo, huevos, bueno, los lotes, y entonces en esos lotes el precio no contaba. O sea, el precio no contaba, sino lo que contaba era el criterio de calidad. Según qué productos que fueran ecológicos, que fueran de producción local, y que también, si detrás había algún criterio de economía social, solidaridad y tal, pues también lo puntuaba. Y con eso, bueno, las empresas, bueno, más que empresas, los productores se presentaron, y bueno, y quien ganó, bueno, pues durante 3 años ha ido suministrando pues verduras o carne o huevos pues a las escuelas infantiles de Pamplona. ¿Cuál fue uno de los problemas? Porque bueno, también hay que decir que bueno, que no es fácil. Ahí una de las cosas que vimos es que actualmente lo que es la logística para que los alimentos lleguen del campo a la escuela, y además estamos hablando de circuito corto, claro, todo lo que es la logística y distribución de alimentos está pensada en gran distribución, por tanto hay que crearla. Y entonces en este proceso en Pamplona ayudó a que bueno, se creara Ecoalde, que al final Ecoalde es un circuito corto formado por productores de Navarra, y son los que al final pueden ofrecer y garantizar que los alimentos lleguen cada día a las escuelas infantiles de Pamplona. Bueno, y eso es un ejemplo. En Cataluña también eso ayuda a articular, por ejemplo, el Ecocentral, que es también una central de compras que está distribuyendo, bueno, trabajando con productores y distribuyendo a escuelas infantiles y escuelas de primaria, pues bueno, eso es lo que hay también que crear. Hay más ejemplos, pero el problema muchas veces que tenemos es que cuando quieres hacer cambios de licitaciones y criterios, ya sabes que servicios jurídicos va a poner muchas pegas. ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? ¿Por qué no se puede? Pues sí que se puede. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros, y por eso me parece bien la pregunta, es compartamos experiencias, para que si el interventor de servicios jurídicos de Córdoba pone problemas, oye, en Barcelona se hizo, en Pamplona también, ¿por qué no lo haces aquí? Y eso no te lo van a impugnar, porque hemos encontrado fórmulas jurídicas que te permiten apostar por ese tipo de licitaciones. Ahora bien, una de las cosas que también hay que tener en cuenta es no solo poner en la licitación esos criterios, sino también si después hay capacidad de producción y distribución para que esos elementos lleguen donde tienen que llegar. No sé si me explico, ¿no? Porque, por ejemplo, en Cataluña, si ahora todos los comedores escolares apostaran por un producto ecológico y local, sería imposible encontrarlo. Pero bueno, eso no tiene que ser excusa de parálisis. Empecemos de a poco, hagamos un estudio, hagamos el potencial y bueno, si no estamos hablando del 100%, pero estamos hablando del 50%, pues apostemos por ahí. ¿Sí? Yo no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero y me dejo otras. Yo te he hablado de Barcelona y de Pamplona porque es donde más o menos he estado implicado directamente, pero me consta que hay otras licitaciones y otros procesos locales, municipales, en el resto del Estado que también se están dando. Y yo creo que estos foros van bien, incluso la red de municipios son foros muy, muy interesantes para compartir esas experiencias. Pero bueno, al final lo que tenemos que convencernos es que hay que hacer haciendo. Porque si tienes que esperar a que todo cuadre, al final te paras y no haces nada. Bueno, no os lo explico a vosotros porque estáis toda la vida haciendo, ¿no? Pero bueno, es eso. Y sobre todo, bueno, cogiendo la palabra del alcalde, hablaba de soberanía alimentaria.
Entonces, bueno, ha hablado de procesos sostenibles, de procesos saludables. Bueno, pues pillarlos. Oye, mira, aquí hay unas licitaciones que apuestan por estos criterios y son posibles y no pasa nada. Ahora sí, tienes que estar dispuesto a poner más presupuesto encima de la mesa. Porque no es lo mismo comprar una conserva de verduras que lo puedes comprar a 0,80 céntimos a la empresa que comprar una cesta de verdura que si quieres pagar el precio justo al productor, ese presupuesto tiene que aumentar. Porque eso es otro de los peligros que puede haber, y me callo, es que tú apuestes porque los criterios sean ecológicos locales, pero te olvides de la justicia social en toda la cadena alimentaria. Se están dando casos que sí que se apuesta por producto ecológico y local, pero no te quedas con el precio bajo y entonces los productores locales, según qué precios lo pongas, no pueden competir. Porque al final, claro, digamos, no es lo mismo tener una hectárea de producción ecológica que tener zanahorias. Bueno, que eso ecológico tiene poco, porque tengas grandes extensiones monocultivas de zanahorias, que ahí puedes competir más con los precios y al final ahí tienes que ir con cuidado. Entonces, al final, lo que supone es un proceso colectivo. Que es más o menos lo que se hace en Pamplona, ¿no? Es decir, antes de fijar precios, fíjate si el precio que tú pones ahí por menú está respetando los precios a los que los productores están dispuestos a vender. Y al final es el proceso, es tener en cuenta toda la cadena productiva. Oye, productores, ¿qué capacidad de producción tenéis? Y las verduras o los alimentos, la carne, los yogures, ¿a qué precio lo venderíais? Y consensuar precios. Eso es un proceso complicado, largo, pero yo creo que también es constructivo y sí que permite transformar el sistema alimentario y sobre todo permite garantizar la justicia social en todo el proceso, desde que se produce hasta que llega a los comedores sociales, a los comedores escolares o a la cocina que tenéis aquí al lado. Una de las cuestiones es que a nivel estatal creo ya que aparte de parámetros políticos o ideológicos, a los gobernantes les cuesta, es más fácil hacer este proceso que no meterse en historias, ¿no? Y después yo no he visto en programas políticos hablar mucho de estas cuestiones, ¿no? Yo creo que es una cuestión de matemáticas, que a ellos le dan dinero y con eso salvan un poco no su conciencia, pero sí, bueno, callan un poco a la gente, ¿no? Un proceso simplemente facilón, ¿no? O sea, doy este dinero, se puede hacer esto y esto es lo que hay, ¿no? Entonces, primero, la pregunta, ¿cómo se podría influir en ese cambio que se tendría que hacer a nivel estatal, ¿no? Porque después, evidentemente, si bajamos para lo local, ¿no? Para lo autonómico, es muy complicado el proceso para que lo local cambie, para que no se repliquen esos parámetros que se replican a nivel estatal, ¿no? Pero tampoco a nivel local, en los programas de las elecciones, se habla mucho de soberanía, de equidad, de sostenibilidad, de cambiar modelos. Eso también es una reflexión que tenemos que hacer, ¿no? O sea, tenemos que ir exigiendo, bueno, pues a nuestros políticos más cercanos, que se hable de esos temas y que lo incluyan en sus programas y que lo incluyan en el modelo que se quiere potenciar, ¿no? Porque si no, al final yo creo que estamos dando de comer pues por inercia, ¿no? No hay un modelo pues educativo, no hay un modelo, tenemos un dinero y lo vamos a dar en esto, ¿no? Entonces, mi pregunta va un poco, ¿cómo podemos influenciar tanto a nivel estatal como a nivel local, ¿no? Bueno, a nivel local sí, nosotros estamos intentándolo, ¿no? Pero yo creo que los políticos y las políticas no están concienciados en ese aspecto, ¿no? Y yo creo que es un graso error que después perjudica a toda la ciudadanía, ¿no? A nivel estatal es lo que os he comentado antes, ¿no? Que se han dado cuenta que esto no funciona y entonces ahora lo quieren descentralizar. Cuando están hablando de la reforma de estos fondos es que lo van a descentralizar y van a delegar competencias a las comunidades autónomas, a territorios e incluso a ayuntamientos. Entonces hemos de estar atentos, porque yo sé en Cataluña y en el resto del Estado no lo sé, pero en Cataluña sí que la Generalitat de Cataluña ha empezado a establecer espacios de comunicación
y de negociación, hablando con las entidades sociales y tal, pues para ver cómo se puede articular lo que es estos fondos, ¿no? O sea que a nivel de Andalucía, supongo que también ese proceso se da, no lo sé, lo ignoro, pero habría que estar al caso. Oye, ¿todo esto en qué situación está? Para poder incidir, en el momento que convoquen y hablen de modelos y debatan modelos, vosotros tenéis la mesa aquí de la botica alimentaria de Milán, y bueno, que ahí podéis tener un espacio de negociación. Ahora, ¿hasta dónde nosotros tenemos poder de negociación? Bueno, que te voy a explicar a ti. O sea que, claro, en esos espacios no estamos solo nosotros y nosotras, sino que están otras, que tampoco hay que ser ingenuos. Aquí las empresas son las que tienen ya las respuestas hechas y han hecho las llamadas pertinentes. Entonces, en esos espacios de negociación no estamos nosotros ahí, sino que están otra gente que también querrá negociar y que salgan ellas beneficiadas. Entonces, son procesos, pero al menos que si no se dan esos espacios, reivindicarlos. Y si se dan, pues estar ahí para pues intentar cambiar alguna cosa. Y es complicado porque estoy de acuerdo contigo, porque hay muchos políticos, ya no solo políticos, ¿no? Sino también técnicos que no saben de lo que estamos hablando. No es solo dar alimentos, no es solo alimentar, llenar panzas, sino que es un proceso súper complejo donde al final, es un tópico que hace mucho tiempo estamos utilizando, ¿no? Que alimentar es un acto político. Porque no el que tú apuestes por dar conserva de atún en lugar de dar una verdura fresca de aquí al lado de la huerta, pues al final estás apostando por un modelo político, un modelo porque no estás apostando por la industria, por lo local, por la economía local, ¿o qué? Y entonces es ahí que yo, que también he estado pues en reuniones, que ya estamos un poco cansados de tanta reunión, pues no les cabe en la cabeza. Y además cuando en las licitaciones te dicen, hombre, pero es que en las licitaciones tengo que demostrar el cómo demuestro un criterio social, ¿sí? Porque no me lo impugnan las empresas. Bueno, pues hay maneras de hacerlo. Hay maneras de hacerlo por ahí. Como tienen miedo que las grandes empresas impugnen, pues muchas veces están ahí y tampoco acaban de entender ese proceso. Bueno, pues no te estoy dando la respuesta, ya lo sé. Pero al menos sí que estar atentos, porque, hombre, si tuviera la respuesta, me haría asesor en eso y ganaría una vida en esa asesoría, ¿no? Que no es el caso. Pero sí que estar atentos que en esta reforma de fondos el Estado va a delegar competencias a las comunidades autónomas y a las entidades locales. Estar atentos que cuando se dé, pues que tengáis ahí ese espacio de interlocución. Y el resto, es que cada territorio, yo no sé aquí cómo están vuestras fuerzas políticas y de poder de negociación, pero bueno, ahí cada territorio es un mundo. ¿Sí? En Cataluña tampoco estamos en un proceso fácil de negociación porque, por ejemplo, en Cataluña el poder de la agroindustria es muy fuerte y entonces tienes que ser consciente de ello. Entonces, bueno, pues vamos, incluso la Generalitat de Cataluña, mucho en el Departamento de Agricultura se llena la boca de sostenibilidad y de saludable, pero bueno, lo primero que hacen es dar grandes cantidades de dinero a la gran industria alimentaria catalana, y eso no es lo que queremos. Y cuando hablamos de soberanía alimentaria, no estamos hablando de dar dinero a las empresas catalanas, estamos hablando de que exista un modelo donde se promueva a los productores locales, a la economía local, y que los productores puedan vivir de ello, no la industria. Bueno, me estoy yendo un poco de ramas, perdón. Ahora mismo la Junta de Andalucía está trabajando un decreto para la compra pública de alimentos y es justo como lo has descrito, Carlos, que hay todo un lobby de la industria que está poniendo trabas, freno, para que ese decreto salga a sus intereses, ¿no? De hecho, a la propia universidad, y también, ¿no?, con Justicia Alimentaria, una de las consultas que nos hicieron y que nos pidieron es que les enviáramos evidencias científicas, ¿no?, sobre lo perjudicial que puedan ser ciertos alimentos para la salud, cómo el sistema alimentario global emite gases de efecto invernadero, como, pues todas esas evidencias para decir, está justificado todo este decreto para la compra pública de alimentos
locales, para alimentos saludables, alimentos sostenibles, en base a unas evidencias científicas, ¿no? Que es lo que tiene ahora mismo el Estado en sus diferentes niveles para enfrentar los intereses de la industria agroalimentaria. Pero ellos mismos no les está siendo fácil cuando hay muchísimas evidencias y cuando ya, bueno, pues incluso nuestra vida, nuestra propia vida, nos dice porque que el camino ese de la industria es fatal, ¿no? Tanto para la alimentación, para la salud, como para, bueno, pues toda la degradación ambiental que existe, ¿no? Y luego eso, pues todo el lucro que hay detrás también. Y también desde la universidad nos pidió la Junta hacer un manual para la compra pública, que está hecho, bueno, desde el año pasado, pero todavía no lo han publicado, que es precisamente toda esa ayuda para que las licitaciones incluyan criterios de sostenibilidad y criterios de justicia social. Pero va poco a poco, pero hay muchos obstáculos para que salgan. Y por eso experiencias pues como la Red de Municipios por la Agroecología o las mesas, ¿no?, del Pacto de Milán en los municipios, pues intentamos hacer esa incidencia política, pero desde luego que falta mucha más crítica social y mucha más masa social impulsando esto. Sí, sí. Con estas realidades de las presiones y demás, yo creo que también es un tema de, igual esto suena un poco pedrada, pero es un tema de lucha por las narrativas. O sea, porque ahora mismo parece que cuando parece que todo el mundo tiene la participación en la boca y luego lo que hablan en muchas administraciones y en muchos gobiernos es de que hay que hablar con todas las múltiples partes interesadas, ¿no? O sea, ese es el lenguaje que estamos oyendo todo el tiempo. Entonces, ¿eso en qué se traduce? En que te sienten a ti a hablar de Carrefour, ¿no? Entonces, ahí yo creo que cuando hacemos incidencia política es importante decir que no somos partes interesadas, que somos personas con derechos. O sea, que nosotros ponemos encima de la mesa el derecho a la alimentación y estos pondrán sus intereses, pero que no nos pueden poner en la misma balanza. Luego, claro, las presiones están ahí, pero también para que nosotras, porque parece que a veces estamos mendigando las obras, ¿no? Y es que es su responsabilidad garantizar esos derechos. Es que eso entra en el lote cuando te eligen para estar ahí. Entonces, también esas cosas, y yo sé que suenan como muy idealistas, pero que es la realidad, ¿no? Y uno de los juegos que están haciendo también es cambiar esa narrativa y situarnos a todos y a todas como partes interesadas y nada más, ¿no? Que contestando un poco a la compañera con el tema de la Junta de Andalucía que tiene los pliegos, la producción ecológica, y decía que no sabía si se estaba en la narrativa o se quedaba. Claro, el problema es que el actual modelo, veremos a ver si cambia algo con el nuevo decreto, pero el actual modelo de los comedores escolares, la inmensa mayoría, más del 80%, son gestión de caterings grandes que vienen incluso muchas veces desde otra provincia. Entonces sí que es verdad que si han impuesto en el criterio que tiene que haber cierto porcentaje, que es muy mínimo, de producción ecológica, pues claro, ese gran catering que tiene una industria enorme en Málaga y traen camiones aquí, pues sí que es verdad que compra productos que están producidos bajo criterios ecológicos, pero ese producto dista mucho de ser un producto agroecológico, o sea, es una producción industrial de un producto ecológico que vete a saber de dónde viene, que además viene la comida precocinada desde la otra punta. Entonces, claro, el problema es que se han ido destruyendo las cocinas in situ, ya muy pocos coles tienen cocina in situ. En teoría hay idea de ir recuperando esto, a mí me quedan mis dudas, ¿no? En esas conversaciones que teníamos con la Junta, con el nuevo decreto, hablaban de recuperar unas cocinas in situ a medias, de que en lugar de que venga toda la comida ya cocinada, pues que parte venga cocinada y parte se cocine en el cole. Bueno, eso tendrá según cómo lo quieren hacer, puede ser muy perjudicial, porque al final si simplemente van a hervir los macarrones, tampoco, en fin, bueno, pues que ahí tenemos que seguir estando. Y yo creo que sí que hay interés social. Hace poco hemos lanzado unas encuestas a las AMPA, a las familias,
y en un mes hemos recibido 4.000 respuestas a nivel andaluz de familias preocupadas por la alimentación de sus hijos y sus hijas en los comedores escolares de Andalucía. Entonces, interés social hay. Por lo tanto, lo que pasa es que, claro, otra cosa es articular ese interés social para que llegue a esa presión política que necesitamos.